Un coloso de acero que se extiende casi 400 metros surca las aguas que separan China del continente europeo. En sus entrañas viajan más de 24.000 contenedores, y cada uno de ellos representa un eslabón vivo del comercio planetario. Solemos imaginar que la logística se reduce a cargar, mover y descargar, pero la realidad echa por tierra esa visión simplista. En el interior de este portacontenedores opera un mecanismo donde millares de cajas metálicas se colocan con exactitud milimétrica. Si no fuera así, la nave correría el riesgo de volcar en medio del océano. Una máquina con las dimensiones de un edificio y una fuerza de 80.000 caballos impulsa más de 24.000 contenedores, cuyo peso conjunto supera las 200.000 toneladas. Una sola embarcación como esta bastaría para proveer de productos a una ciudad pequeña durante semanas enteras. A lo largo de este recorrido explicaremos cómo se ha diseñado el mayor buque portacontenedores del planeta, desde su estructura hasta los sistemas que lo gobiernan. Veremos de qué manera esta mole consigue mantenerse a flote bajo semejante carga y por qué una sola equivocación podría frenar en seco la economía mundial en apenas unos días. Para hacerse una idea de las proporciones de esta nave, solo hace falta repasar los números. El portacontenedores de mayor tamaño que existe en la actualidad es el MSC Irina, que salió de un astillero en China en 2023. Mide cerca de 400 metros de largo por 61 metros de ancho. Si alguien lo pusiera de pie, superaría en altura a cualquier torre de oficinas del continente europeo. Su cubierta abarca una extensión comparable a casi 4 canchas de fútbol, y su capacidad máxima de carga rebasa las 240.000 toneladas, una marca que ningún otro buque ha igualado. En su interior pueden almacenarse más de 24.000 contenedores convencionales de 20 pies. Mucha gente asume que estos barcos son grandes, sin llegar a dimensionar realmente cuánto. En la red es habitual leer que un portacontenedores equivale a una ciudad flotante, aunque esa analogía resulta inexacta. Una ciudad permanece fija en un punto. Esta mole, en cambio, avanza a unos 21 nudos, enfrentando oleaje capaz de tumbar una embarcación militar de menor porte. Las mercancías que lleva a bordo representan cientos de millones de dólares, y si se dispusieran todos los contenedores en fila, cubrirían más de 150 kilómetros. Un contenedor estándar ronda las 10 toneladas de peso, mientras que los más pesados alcanzan las 30. Asegurar una sola travesía cuesta cientos de miles de dólares, ya que un siniestro podría generar pérdidas superiores a los 1.000 millones. El itinerario habitual de un buque así parte de Shanghái con destino a Róterdam. La travesía completa toma entre 30 y 40 días según las condiciones meteorológicas y la saturación portuaria. En su camino, la nave cruza el estrecho de Malaca, recorre el Océano Índico, transita el Canal de Suez y atraviesa el Mar Mediterráneo. Cada una de estas singladuras mueve el equivalente a la actividad de un centro comercial entero. Un único portacontenedores es capaz de trasladar en un solo trayecto mercancías cuyo valor rivalizaría con el presupuesto anual de una nación pequeña. Un portacontenedores de estas dimensiones no tiene cabida en cualquier muelle. Requiere terminales dotadas de dársenas de gran profundidad, pues su calado llega hasta los 16 metros. En todo el planeta, apenas existen unas cuantas decenas de instalaciones portuarias capaces de recibirlo. Las de mayor tráfico se sitúan en Shanghái, Singapur, Róterdam y Los Ángeles. Para manipular los contenedores se emplean grúas descomunales, cada una con capacidad para izar hasta 50 toneladas en una sola maniobra. En los puertos principales trabajan decenas de estos equipos al mismo tiempo. El procesamiento completo de un buque en una terminal moderna lleva entre 12 y 24 horas. A lo largo de ese periodo, numerosas grúas retiran contenedores de cubierta mientras colocan otros nuevos. La operación entera está supervisada por un ordenador central que registra la posición exacta de cada uno de los 24.000 contenedores. El personal portuario se vale de vehículos especializados que trasladan las cajas metálicas a través de una explanada inmensa. Estos vehículos funcionan mediante control remoto y son capaces de mover cargas de hasta 40 toneladas. Ahora bien,
¿De qué manera logra una estructura tan colosal permanecer sobre el agua sin quebrarse bajo su propio peso? Para resolver esa incógnita, es necesario adentrarse en el corazón del motor principal. Los mayores portacontenedores del planeta funcionan con motores diésel de 2 tiempos, que apenas fabrican un puñado de plantas industriales en todo el mundo. El buque OSL Spain, cuyas dimensiones rivalizan con las del MSC. Irina incorpora un motor capaz de generar 65.000 kilovatios. Traducido a la unidad de medida más familiar, eso equivale a casi 88.000 caballos de fuerza. Y ni siquiera esa cifra representa el techo. Los diseños más recientes ya rozan los 110.000 caballos. La propia máquina se eleva entre 13 y 17 metros de alto, y su masa sobrepasa las 2.000 toneladas. Sería como apilar sobre la cubierta una veintena de camiones antiguos o una decena de tanques de combate. En la red abundan comentarios que tachan a estos motores de devoradores de combustible y poco rentables. Lo cierto es que el gasto de carburante del portacontenedores de mayor envergadura ronda las 250 a 300 toneladas diarias. Sin embargo, al calcular el coste de trasladar un único contenedor, este medio de transporte se revela como el más barato que existe. Por cada tonelada transportada, un buque portacontenedores gasta 10 veces menos combustible que un camión y 3 veces menos que un convoy ferroviario. Para ponerlo en perspectiva, un avión necesita 100 veces más carburante para desplazar la misma cantidad de mercancía. Los equipos de ingeniería no dejan de perfeccionar estas máquinas. El MSC Irina incorpora un mecanismo de lubricación neumática bajo la línea de flotación. Mediante la inyección de microburbujas de aire en la parte inferior del casco, se consigue disminuir la resistencia al avance en el agua. A ello se suma un trazado del casco y un perfil de hélice concebidos específicamente para maximizar el rendimiento. El conjunto de estas innovaciones recorta el gasto de carburante y la liberación de dióxido de carbono entre un 3 y un 4% frente a las naves tradicionales. Durante los últimos años, un número creciente de portacontenedores ha adoptado el gas natural licuado como combustible, ya que genera una menor cantidad de sustancias contaminantes. Ciertas embarcaciones suman además dispositivos de depuración de los gases de escape, capaces de eliminar el azufre. No obstante, ni el motor más poderoso resultará útil si la mercancía a bordo carece de una distribución adecuada, pues cada tonelada necesita ocupar una posición rigurosamente calculada. Veamos ahora de dónde provino el concepto de mover mercancías dentro de cajas metálicas estandarizadas. El concepto nació a mitad del siglo XX. Fue el empresario norteamericano Malcolm McLean quien en 1956 empleó por primera vez contenedores para trasladar mercancías por vía marítima. Hasta entonces, cada bulto costal o barril debía subirse y bajarse a mano de forma individual, un proceso que consumía días e incluso semanas. Con la llegada del contenedor normalizado de 20 pies, el tiempo de operación en puerto pasó de varios días a apenas unas horas. En la actualidad, el 90% de la denominada carga general, es decir, productos sueltos de diversa índole, viaja dentro de estos recipientes metálicos y dentro del volumen global del comercio marítimo, los contenedores representan cerca del 80%. Sin esta innovación, el fenómeno de la globalización, tal como lo conocemos, habría resultado inviable. Al observar la fotografía de un portacontenedores repleto de cajas multicolores hasta el nivel más alto de cubierta, uno tiene la impresión de que se amontonaron al azar, nada más lejos de la realidad. Cada contenedor posee un peso registrado con exactitud, y la posición de todos ellos se determina mediante ordenadores en tierra firme varias horas antes de iniciar la estiba. Las cajas más pesadas ocupan siempre las posiciones inferiores. Las más livianas van en la parte superior. La mercancía se reparte de manera equilibrada entre babor y estribor, así como a lo largo de toda la eslora. Basta con que el centro de gravedad se mueva apenas unos metros para que la nave comience a inclinarse hacia un lado. Existe la creencia generalizada de que los buques actuales poseen una estabilidad tal que resulta imposible que zozobren. En la red circula con frecuencia la idea de que sus dimensiones colosales bastan por sí solas para garantizar la seguridad, pero se trata de una suposición peligrosa.
Los portacontenedores presentan un centro de gravedad elevado porque las cajas se apilan formando columnas que alcanzan la altura de un edificio de 22 plantas. Una ráfaga de viento lateral intensa o un viraje repentino pueden generar una fuerza de vuelco que ni siquiera un motor de 1000 toneladas lograría compensar. Toda nave portacontenedores dispone de un conjunto de tanques de lastre, grandes depósitos situados en el fondo y distribuidos a lo largo de los costados del casco. En su interior se introduce agua marina con el fin de incrementar de forma artificial la masa del buque y desplazar el centro de gravedad por debajo de la línea de flotación. Aplicaciones informáticas específicas monitorizan sin pausa la estabilidad de la embarcación sobre el agua, y en cuanto los sensores registran una desviación, las bombas redistribuyen el agua de un tanque a otro de forma inmediata para corregir la posición. Sin embargo, ni siquiera este mecanismo asegura una protección absoluta, y es que aun cuando la distribución sea perfecta, el casco debe resistir la inmensa presión que ejerce el agua contra sus paredes. ¿Cómo aguanta una estructura de acero con apenas unos centímetros de grosor? Para comprenderlo, es necesario recurrir a los principios físicos que gobiernan este tipo de embarcaciones. En las aulas escolares, todos estudiamos el principio de Arquímedes, todo cuerpo inmerso en un fluido. Experimenta una fuerza ascendente, equivalente al peso del fluido que desaloja. Para la mayoría de las personas, esto no pasa de ser una ecuación teórica. Pero al aplicarlo a un portacontenedores, el concepto cobra sentido y se vuelve palpable. La nave, sumada a toda su carga, supera las 250.000 toneladas de peso. A su vez, desaloja un volumen de agua cuyo peso iguala exactamente al suyo. Expresado en términos de volumen, equivaldría a una piscina que ocupara varias manzanas urbanas. Hay quienes piensan equivocadamente que estas naves navegan al límite del naufragio y que la menor fisura en el casco desencadenaría una catástrofe. En la red circulan teorías según las cuales el revestimiento de los portacontenedores actuales apenas alcanza unos milímetros de grosor y está simplemente pegado. La realidad es muy distinta. La estructura de acero del MSC Irina se compone de planchas que llegan a los 80 milímetros de espesor, en los puntos de máxima exigencia estructural. Cada unión soldada se inspecciona mediante radiografía y técnicas ultrasónicas, y toda la superficie sumergida recibe además un tratamiento anticorrosivo formado por múltiples capas protectoras. Pero la clave no reside únicamente en la capacidad de flotar, sino también en la geometría del casco. La proa del portacontenedores adopta una forma afilada diseñada para hendir el oleaje, mientras que el fondo presenta perfiles complejos, que atenúan las vibraciones y minimizan la resistencia al avance. El sistema de fondeo de una embarcación así constituye una hazaña de la ingeniería. Cada ancla alcanza unas 20 toneladas y los eslabones de su cadena tienen el grosor del brazo de un adulto. En su interior, el casco se encuentra segmentado en múltiples compartimentos mediante mamparos herméticos. Si uno de ellos sufre una perforación, el agua quedará confinada en esa sección y la nave continuará flotando. Ahora bien, ¿qué ocurriría si un fallo humano inutilizara no una sola pieza, sino el sistema en su conjunto? Un único portacontenedores bastaría para obstruir un canal de navegación internacional y dejar paralizada la economía de un continente entero. El mayor portacontenedores del planeta opera con una dotación de apenas 20 a 30 tripulantes. Gobernar una nave de casi 400 metros de largo y una altura equiparable a un edificio de 20 plantas resulta viable con tan pocas personas gracias a un nivel de automatización integral. La navegación se gestiona mediante un sistema de posicionamiento dinámico que recibe señales de los satélites GPS y GLONASS combinadas con la información de giroscopios que determinan la orientación de la embarcación en el espacio. Cuando estalla un temporal y el oleaje intenta apartar al buque de su curso, los ordenadores de a bordo corrigen los motores de forma autónoma para mantener la ruta prevista. En la red surge con frecuencia la pregunta: ¿es realmente posible que tan poca gente dirija semejante coloso? No se producen fallos. Lo cierto es que sí ocurren. En pasos angostos, como los canales de Suez o Panamá,
donde la anchura del cauce supera por muy poco la manga del buque. La conducción recae en los prácticos locales. Se trata de expertos que dominan cada metro del lecho, cada corriente y cada recodo del trazado. Son ellos quienes imparten las instrucciones al timonel, mientras el capitán y los sistemas informáticos se limitan a vigilar que se cumplan. En el interior del mayor portacontenedores operan decenas de mecanismos de seguridad automatizados. Estos vigilan la presión del lubricante en el motor, la temperatura de los rodamientos, el nivel de agua en las bodegas y hasta la concentración de gases en los recintos cerrados. Cuando cualquiera de los sensores registra un valor fuera de los parámetros establecidos, el sistema activa una alarma sonora y proyecta un aviso en la pantalla del puente de mando. Cada trimestre, el conjunto de estos dispositivos pasa por una revisión obligatoria en puerto ejecutada por técnicos de la sociedad clasificadora. Sin el visto bueno de estos inspectores, la nave no recibe autorización para hacerse a la mar. Asimismo, toda embarcación de este tipo incorpora un generador auxiliar de emergencia que arranca de manera automática en caso de que la planta eléctrica principal quede fuera de servicio. Paralelamente, se avanza en el desarrollo del amoníaco como combustible libre de emisiones de dióxido de carbono y se experimenta con velas de gran envergadura capaces de recortar el consumo de carburante hasta en un 15%. El sistema de identificación automática, conocido habitualmente por las siglas AIS, envía de forma ininterrumpida información sobre la ubicación del buque, su dirección y su velocidad, tanto a otras embarcaciones como a las autoridades de control costero. Esta función resulta esencial para prevenir choques, sobre todo bajo condiciones de niebla, o durante la noche, cuando la visibilidad se reduce prácticamente a cero. No obstante, la automatización no libera a la tripulación de sus obligaciones. El sistema que supervisa la estabilidad coteja de forma permanente la inclinación real de la nave con la prevista en los cálculos. Ante cualquier discrepancia, el ordenador propone alternativas de corrección, modificar el lastre, disminuir la velocidad o variar el rumbo. Pero quien toma la determinación definitiva es siempre el capitán, y si su juicio falla, las repercusiones pueden ser devastadoras. Una sola embarcación tiene la capacidad de obstruir una ruta marítima por la que transita el 12% del comercio global. Y eso no es hipotético, ya ocurrió. El 23 de marzo de 2021, el portacontenedores Ever Given, que navegaba con pabellón panameño desde China, con destino a los Países Bajos, se adentró en el Canal de Suez. Vientos violentos y una tormenta de arena hicieron que la nave perdiera su capacidad de maniobra y quedara atravesada con la proa y la popa, incrustadas en orillas opuestas. Casi 400 metros de acero y mercancía sellaron por completo la arteria más importante del comercio planetario. Todo el tráfico marítimo a través del canal quedó paralizado. En aquel momento, gran parte del público no alcanzó a dimensionar la gravedad de la crisis. Los noticieros mostraban una diminuta excavadora tratando de liberar la proa del buque, y las redes sociales se llenaron de chistes. La economía, sin embargo, no se tomó el asunto a que a risa. Por el Canal de Suez circula el 12% de toda la mercancía transportada por mar en el planeta. De acuerdo con los cálculos de los analistas, las pérdidas directas para uno solo de los operadores, la naviera Maersk, alcanzaron los 89 millones de dólares. Más de 400 embarcaciones quedaron retenidas y los receptores de las cargas sufrieron demoras que se prolongaron durante semanas. Y no fue un hecho aislado. En 2023 se repitió un incidente en el mismo canal, un petrolero varó y el tránsito se interrumpió por varias horas. Por fortuna, no se produjo una obstrucción prolongada. Ya en 2024, un portacontenedores perdió centenares de contenedores a causa de un temporal violento frente a la costa sudafricana. Estos episodios ponen de manifiesto lo vulnerable que resulta el entramado logístico mundial. La economía contemporánea está expuesta a que un solo individuo, en el puente de mando de un portacontenedores, cometa una equivocación y como consecuencia, las plantas de Tesla se queden sin las piezas que necesitan y los comercios europeos vean vacíos sus estantes de electrónica china. La compañía MSC
mantiene en reserva la cifra exacta que invierte en la construcción de sus buques emblemáticos, aunque los analistas del sector coinciden en situarla en varios cientos de millones de dólares. Un portacontenedores actual de esta categoría puede recuperar su inversión en pocos años de operación intensiva, siempre que no se produzca un siniestro de envergadura. Los riesgos involucrados son enormes. La póliza que cubre el casco y la mercancía asciende a millones de dólares anuales, mientras que una sola travesía genera al armador beneficios millonarios. En la red no faltan voces que califican el negocio del transporte de contenedores como una industria en declive. Según esa visión, el avance de la aviación de carga y las conexiones terrestres haría que estos colosos marítimos quedaran obsoletos en poco tiempo. Sin embargo, los datos apuntan en la dirección opuesta. Las mayores navieras del planeta, como MSCC, Maersk y COSCO, amplían su flota año tras año. Una sola nave portacontenedores sustituye a miles de camiones y a centenares de convoyes ferroviarios. Ha sido justamente la logística marítima de coste reducido la que ha hecho posible producir teléfonos en China, confeccionar ropa en Bangladesh y ensamblar automóviles en Alemania para después comercializarlos en cualquier rincón del globo. A bordo de estas naves viaja de todo desde teléfonos móviles y ordenadores portátiles hasta pescado congelado y mascarillas. El día a día de la tripulación en una embarcación así merece un capítulo propio. Los marineros cumplen guardias de entre 4 y 6 horas y ocupan cabinas individuales equipadas con ducha y climatización. El buque dispone de cocina, sala de comedor, gimnasio e incluso conexión a internet por satélite durante una travesía que se prolonga entre 30 y 50 días. Cada tripulante percibe una remuneración mensual de entre 3.000 y 10.000 dólares. Los capitanes y los jefes de máquinas cobran cifras todavía superiores. La jornada sigue un horario riguroso: despertar a las 7 de la mañana, desayuno turno de trabajo, almuerzo segundo turno, cena y tiempo de descanso. En sus horas libres, los marineros disfrutan de películas, se dedican a la lectura o hacen ejercicio, con el fin de atenuar el ruido y las vibraciones que podrían afectar al bienestar de los trabajadores. El motor se asienta sobre soportes amortiguadores especiales y el casco cuenta con un revestimiento de aislamiento acústico. A día de hoy, MSCC se posiciona como la naviera de contenedores más grande a nivel mundial, con una flota cuya capacidad roza los 7 millones de contenedores. Maersk se sitúa en segundo puesto con alrededor de 4,5 millones. Ambas corporaciones dominan el flujo de mercancías a escala planetaria, y cada uno de sus portacontenedores constituye una muestra palpable de cómo la humanidad ha sabido convertir el océano en un pilar de la economía global. Si este recorrido por el universo de los grandes portacontenedores y la logística internacional te ha resultado interesante, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones.